Bien, vamos a ver dentro de esta unidad, entonces, ahora el concepto de estrategia, táctica y operación, planeación, el plazo y las estrategias básicas y cuáles podríamos aplicar en los organismos públicos. Lo primero que tenemos que ver para hablar del concepto de planeamiento es el tema del entorno. Es decir, que cuando hablamos de planificación, eh, tenemos una planificación, como dijimos, operativa y una planificación estratégica. La planificación operativa se mueve en un mundo de certidumbre. eh, de alguna forma, cuando uno toma decisiones y tenemos un contexto controlado, mayormente no hay dificultad en la elección de las alternativas, ¿no? Si uno, por ejemplo, se plantea eh, que se necesita, digamos, en un organismo, eh, por ejemplo, que yo, un bien determinado, papel, ¿no es cierto?, para impresión. Entonces, uno podría decir, bueno, a ver, lo compro en el proveedor uno, en el 2 o en el 3. Bueno, elijo alguno de esos por precio, por calidad, por lo que sea, y tomo la decisión. A lo sumo, digamos, la toma de esa decisión va a estar circunscripta al problema de tener que analizar cada uno de estos proveedores y elegir la alternativa que nosotros creemos correcta. No hay demasiada complicación en eso, porque tenemos tres opciones y tenemos que elegir una entre esas tres. Eh, Cuando hablamos de planeamiento estratégico, estamos pensando siempre que el contexto no va a ser tan regulado como este que acabo de describir. Es decir, en el contexto no hay solamente tres proveedores. Eh, en una organización, digamos, tiene un entorno, tiene relaciones, hay diferentes tipos de relaciones, entonces existe lo que se llama complejidad ambiental. Cuanto más jugadores tenga esa organización, más compleja es. Y el nivel de esos jugadores y el conocimiento que se necesita tener de ellos también la hace más o menos compleja. Siempre, digamos, la idea es entender el aspecto privado para llevarlo al aspecto público. ¿Mm? Vamos a ver que no hay muchas diferencias en este sentido, ¿no? Entonces, en una organización, por ejemplo, cualquiera sea de la que estemos hablando, esa organización, al estar vinculada con su entorno, por supuesto que tiene que tejer relaciones con diferentes actores. ¿Con qué se vincula una organización? ¿Con quién se vincula? Bueno, con clientes, por ejemplo, ¿no? En la actividad privada. En la actividad pública, con contribuyentes, con usuarios de servicios públicos, empleados, sindicatos, accionistas, comunidades, proveedores, medios de comunicación, gobiernos, gobiernos nacionales, provinciales, municipales, competidores, grupos de acción social y política, asociaciones. Es decir, una organización tiene vínculos con muchos actores y por supuesto que dependiendo del tipo de organización, dependiendo del tipo de organización, va a ser más o menos compleja. Acá hay un dato, digamos, de la actividad privada que les puede dar una pauta del nivel de complejidad. Si yo analizo el Hotel Yao Yao, por ejemplo, aproximadamente, ¿no es cierto?, algunos datos, este tiene 75 empleados y se calcula que tiene 220.000 clientes o los ha tenido, ¿no es cierto?, digamos, disfrutado, digamos, de las bondades de ese hotel. Si nosotros vemos el Meliá Hotel Internacional, tiene 45.000 empleados y 82 millones de clientes. Y fíjense la cantidad de grupos de acción social, competidores, así, asociaciones. Es decir,
gobiernos, o sea, países con los cuales se interrelaciona. Es decir, eh, sacar una idea de la cantidad de relaciones, ¿no es cierto? Nos va a dar una pauta de la complejidad de la organización de la cual estamos hablando. Entonces, fíjense el Hotel Yao Yao, 220.000 contra 82 millones. Es decir, esto es un cálculo aproximado. La idea, ¿cuál es acá? Entender qué compleja es una organización cuando más grande está, cuando pertenece, digamos, al mundo, digamos, está distribuida en diferentes países y tiene actividades en diferentes países, localidades, comunidades, más compleja es porque más relaciones tiene que atender. Entonces, la complejidad ambiental, cuanto más jugadores, más compleja es. Entonces, imaginemos, ¿no es cierto?, una organización como un país, ¿no? ¿Cuántos vínculos y relaciones tiene un país con todos estos elementos? Entonces, es muy importante esta cuestión porque eso nos habla de que los gestores, ¿no es cierto?, tienen que manejar la complejidad ambiental y no es lo mismo, ¿no es cierto?, manejar la complejidad ambiental de una empresa privada como Google o Microsoft, por ejemplo, que la de una casa velatoria o la de una, no sé, de un comercio de barrio, por ejemplo, ¿no? Y no es lo mismo, digamos, manejar la complejidad y una organización pública, una sala de primeros auxilios de una comunidad pequeña a todo un gobierno nacional. Entonces, esto es importante tomarlo en cuenta porque existe una matriz de incertidumbre ambiental que nos dice dónde estamos parados, ¿cierto? Es decir, hay un número de componentes en el entorno, su grado de conocimiento sobre esos componentes, y entonces nosotros, a partir de esta matriz, ¿no es cierto?, de grado de cambio y grado de complejidad, podemos entender dónde estamos parados. La celda 1, digamos, y la celda 3 están en un entorno estable y la celda 2 y 4 están en un entorno dinámico. Entonces, en la celda 1 dice, tenemos un entorno estable y predecible. Pocos componentes en el entorno, nosotros ya vimos cuáles son los componentes, ¿no es cierto? Acabamos de verlos, cuáles son sindicatos, etcétera, etcétera, empleados, ¿no? Entonces, los componentes son más o menos similares, y hay una necesidad mínima de conocimiento sofisticado de esos componentes. Es decir, no cambian habitualmente, los planteos son similares, los problemas son similares. Ahora, si nosotros vamos, por ejemplo, de la celda 1 a la celda 4, vamos a tener un entorno dinámico e impredecible. Muchos componentes en el entorno, los componentes no son parecidos entre sí, cambian continuamente y hay una necesidad elevada de conocimiento sofisticado de esos componentes. Entonces, lo que quiere decir esta matriz es que el grado de cambio y el grado de complejidad, digamos, nos van a decir qué tan difícil es el manejo de una organización, ¿no es cierto? Si va a estar en la celda 1, en la celda 2, en la 3 o en la 4. Por ejemplo, en la celda 1 podría estar, digamos, como dije, un comercio de barrio. Tiene, es un entorno estable, predecible, no cambia mucho la actividad, lo que hace un comercio de barrio lo hace habitualmente, ¿no es cierto? No, son pocos componentes en el entorno, algunos clientes del barrio, algunos proveedores, la FIP, ¿no es cierto? Es decir, no muchos jugadores están alrededor, son más o menos parecidos y hay poca necesidad de conocimiento sofisticado de los componentes, ¿no es cierto? Es decir, se necesita no saber mucho de cómo funcionan los proveedores o nuestros consumidores. Ahora, si yo voy a manejar la NASA o Google o Microsoft o organizaciones, digamos, de ese entorno, ¿no es cierto?, vinculadas con la tecnología, por ejemplo, hay cambios permanentes, la tecnología va rompiendo fronteras permanentemente, entonces va cambiando, digamos, los productos y los servicios, lo tecnológico cada día, digamos, va a una velocidad mayor, entonces el entorno es muy dinámico, hay muchos componentes en este tipo de organizaciones, no son parecidos entre sí y la necesidad de conocimiento es elevado, ¿no? No es sencillo entender cómo funciona un proveedor de la NASA, por ejemplo, ¿no?
no sé, digamos, motores X o turbinas para naves espaciales. Es decir, realmente, digamos, el grado de cambio, el grado de complejidad de ese tipo de organizaciones es mucho mayor al que podemos encontrar en la celda 1. Si nosotros lo vemos desde el punto de vista de un organismo público, la sala de primeros auxilios de una comunidad, ¿no es cierto?, podría estar en la celda 1 y un gobierno nacional podría estar en la celda 4, ¿no? O sea, la cantidad de relaciones que hay que manejar, la complejidad, ¿no es cierto?, es totalmente diferente a los de la celda 1. Y la celda 2 y la celda 3 son celdas intermedias, ¿no es cierto?, donde uno puede ubicar la complejidad. Entonces, ese ambiente es un ambiente global, político, sociocultural, tecnológico, demográfico, económico. Es decir, los ambientes, no hay un solo ambiente, ¿cierto? Sino que hay muchos ambientes. Entonces, digamos, hay que manejar muchas cuestiones, ¿cierto? Cuando una organización es muy grande, ¿cierto? O sea, el aspecto sociocultural, el económico, el político, el global, ¿no es cierto? Es decir, hay muchas cuestiones. Por lo tanto, digamos, mínimamente es interesante de poder hacer una evaluación en ese sentido. Hoy hablamos del mundo VUCA, volátil, complejo, incierto y ambiguo. Es decir, un mundo, digamos, que nos muestra día a día que cambia de manera permanente. Y este punto, ¿por qué es importante respecto del planeamiento estratégico? Porque, como dije al inicio, planear en un contexto de certidumbre, tener que optar entre ir, digamos, al proveedor 1, 2 o 3 para comprar las resmas de papel es una cosa, y moverse, digamos, en el ámbito privado, en un contexto de mercado competitivo, es otro, y moverse a nivel país y en organizaciones públicas que tienen tantos elementos, ¿cierto?, tantas complejidades, es otro muy diferente. Entonces, el mundo que hoy tenemos, el mundo del siglo XXI que hoy tenemos, es muy diferente a los anteriores y se caracteriza por la volatilidad, la ambigüedad, la incertidumbre y la complejidad, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de complejos, que muchas partes y variables se interconectan entre sí. Cuando hablamos de volatilidad, es una gran velocidad de los cambios en las variables. Cuando hablamos de ambigüedad, es que no hay claridad en las relaciones. Y cuando hablamos de incertidumbre, es que existe una posibilidad, pero no una segura de que ocurran cambios. Entonces, estamos evaluando muchas veces que también podemos predecir el resultado de una acción y por el otro cuánto sabemos de una situación. Entonces, eh, esta, esta matriz que yo pretendo solamente que se entienda por arriba y que no haya un nivel de profundidad tan importante, me sirve, y no los quiero complicar, solo me sirve a los efectos de entender cómo se hace para planificar de manera estratégica, es decir, qué cosas hay que tener en cuenta para lidiar con toda esta cuestión medioambiental. No es fácil armar un plan estratégico eh, y sobre todo dentro de estas condiciones. ¿Y qué nos invita a pensar que es un mundo VUCA? Bueno, la pandemia, el COVID-19, la guerra en Medio Oriente, la guerra en Europa. Es decir, hay muchas cosas, ¿no es cierto?, que nos permiten entender que es un mundo complejo. El avance de la tecnología, ¿no es cierto?, y los cambios tecnológicos que van dejando atrás muchas, digamos, cosas de la economía tradicional. Eh, y hay que enfrentarlo y dentro de este contexto hay que planificar. Entonces, cuando hablamos de eh, este entorno VUCA, también tenemos que trabajar en
poder controlar la volatilidad, si es posible, la incertidumbre, la complejidad y la ambigüedad. Es decir, controlar no controlamos nada, pero sí podemos anteponer algunos recursos. Por ejemplo, a la volatilidad, la visión, o sea, tomar decisiones, ¿no es cierto? Tomar acciones y sondear cambios posibles. A la incertidumbre, esa dificultad para anticiparnos a nuevos conocimientos acontecimientos, entender globalmente nuestro entorno, o sea, un mejor entendimiento del entorno nos permite trabajar con la incertidumbre. Tener una mayor claridad, flexibilidad y enfoque creativo nos permite abordar la complejidad. Ser más ágiles en la toma de decisiones e innovar de manera permanente nos permite enfrentar la ambigüedad. Es decir, que a todas estas complejidades de nuestro entorno tenemos que anteponer principios, ¿no es cierto?, para poder trabajar con ellos, enfrentarlos y poder planificar y llegar a resultados razonables. Entonces, ¿cómo afrontar la gestión del cambio en un entorno VUCA, ¿no? ¿Cómo enfrentar, cómo planificar dentro de este entorno? Bueno, como decíamos, ¿no es cierto? Eh, para enfrentar la volatilidad, la incertidumbre, la complejidad y la ambigüedad, tenemos que tener una visión compartida. El propósito, ¿cierto?, de la organización tiene que ser claro y compartido. Tenemos que apostar por el aprendizaje, por el conocimiento compartido. Tenemos que generar una comunicación interna ágil, dinámica. Tenemos que lograr participación, aportes, eh, generar virtualidad, trabajar de manera colaborativa, ¿no es cierto? Es decir, necesitamos generar una serie de habilidades y herramientas para poder enfrentar ese entorno. Vamos a ver ahora, saliendo del contexto, es importante, creo yo, entender el marco en el cual uno planifica estratégicamente. Vamos a ver concretamente el tema. Cuando hablamos de planeación, planeamiento, es un proceso de toma de decisiones para alcanzar un futuro deseado. Es decir, cuando uno planifica lograr un futuro deseado. Si uno dice, voy a planificar las vacaciones, eso significa que las vacaciones todavía no las tomé. Planear las vacaciones es pensar en el dinero a gastar, en la hoja de ruta, en los mejores proveedores de empresas de transporte, los lugares, el servicio médico, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, el planeamiento, ¿no es cierto?, es un proceso de toma de decisiones para lograr ese estado futuro deseado, ¿no? Para lograr disfrutar de las vacaciones, que ese sería el objetivo final. El logro de ese objetivo. Entonces, la planeación estratégica es un proceso que nos permite, ¿cierto?, alcanzar, lograr ese futuro deseado, ¿cierto?, a largo plazo y establecer las acciones necesarias para lograr esos objetivos. Y por supuesto, del concepto se desprende la idea de administrar estratégicamente. ¿Qué significa? Es un proceso de evaluación sistemática de un negocio y define los objetivos a largo plazo, identifica metas o objetivos, desarrolla las estrategias para lograrlos y utilizar los recursos eh, digamos, que están comprometidos para eso. Entonces, lo mismo pasa en el sector público. La administración estratégica en el sector público, exactamente lo mismo. Se hace una evaluación sistemática de la prestación del servicio, se definen los objetivos a largo plazo, se identifican metas, ¿no?, y se desarrollan estrategias para lograr esas metas. Exactamente lo mismo, digamos, solo que la diferencia es el fin de lucro, ¿no? La empresa privada trabaja para lograr beneficios económicos, la organización pública trabaja para generar valor y maximizar valor para los contribuyentes, para los usuarios de ese servicio. Entonces, la planeación
proporciona dirección, reduce la incertidumbre. En medida que uno, digamos, planifica, intenta reducir la incertidumbre, minimizar desperdicio, establecer objetivos y estándares y poder controlarlo, ¿cierto? Entonces, de por sí, todos estos beneficios nos dan la pauta que el intento de planificar no es en vano y es importante. ¿Cuáles son las críticas que se hacen habitualmente a la planeación? Muchas veces se dice que el planear genera rigidez, que no es posible desarrollar planes en un entorno dinámico, porque, como vimos, los entornos son dinámicos, complejos, volátiles, entonces se hace difícil. Los planes formales no pueden sustituir la intuición y la creatividad. ¿Qué significa esto? Cuando nosotros establecemos planes rígidos, estructurados, muchas veces eh, digamos, esos planes no se pueden cumplir porque cambia el contexto. Como vimos, el contexto es cambiante, es incierto. Entonces, si nosotros hacemos planes rígidos, estructurados, difícilmente se puedan cumplir. Por eso dice que no sustituyen ni la intuición ni la creatividad para salir del pozo, ¿no? La planeación enfoca la atención de las gerencias, de las direcciones, de las organizaciones en la competencia actual y no en la supervivencia a futuro, ¿no? Muchas veces uno se enfoca en el corto plazo, ¿no? En lo que hay que hacer hoy y ahora y no en lo que se necesita hacer a mediano y largo plazo. Y lo formal refuerza el éxito, lo que puede llevar al fracaso, y solo planificar no es suficiente, hay que hacer otras cosas, ¿no es cierto? Cuando se dice que lo formal refuerza el éxito y puede llevar al fracaso, es que si nosotros hacemos siempre lo mismo, digamos, pensando que eso nos está dando ciertos resultados y no vemos venir los cambios, ese supuesto éxito que vamos teniendo nos puede llevar al posterior y futuro fracaso. Eh, para estos ejemplos siempre es bueno pensar en la pandemia y en cómo veníamos operando antes y cómo operamos durante y cómo terminamos de operar después, ¿no? Es decir, cómo funcionaban las organizaciones antes, durante y después, tanto en la administración pública como en la privada. Ahí nos vamos a dar cuenta que todos estos conceptos son más que importantes, que muchas veces uno planifica algo, lo lleva adelante, tiene todos los detalles, no deja nada librado al azar, viene una pandemia, ¿no? Y termina, digamos, con toda la planificación formal y hay que trabajar en modo home office y hay que prestar un servicio con barbijo y hay que ver de qué manera, digamos, se van cumpliendo los objetivos que habíamos previsto al inicio. Entonces, por eso hay críticas a la planeación y por eso la planificación tiene que ser lo suficientemente flexible para entender el contexto este complejo y poder resolver o de alguna manera anteponer soluciones, los problemas que se presentan. Entonces, para planear, lo que se hace en el aspecto privado, reitero, vuelvo a puntualizar que en el Estado nosotros tenemos organizaciones públicas sin fines de lucro y también tenemos empresas, es decir, tenemos aerolíneas, tenemos eh, trenes de carga, tenemos empresas de constructoras de barcos, tenemos muchas cosas, tenemos empresas de energía, entonces, es decir, el aspecto, digamos, competitivo en el Estado, mientras que el Estado se dedique, digamos, a la parte empresarial, digamos, va a existir, todas estas cuestiones van a existir, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se hace una evaluación de la industria, mercado, se da ese enfoque filosófico de la visión, misión, los valores, se construyen las herramientas, se construyen los objetivos y las metas y después se trabaja en el control de gestión de todo ese proyecto. Entonces, cuando
hablamos de la evaluación, estamos viendo, ¿no es cierto?, qué tan grande es la industria, cuál es la tasa de crecimiento. Por ejemplo, vamos a un ejemplo puntual. Pensemos en aerolíneas argentinas o en cualquier empresa que esté en manos del Estado. ¿Qué tendría que hacer respecto de el resto de las aerolíneas? ¿No es cierto? O sea, bueno, tiene que analizar qué tan grande es el mercado de aeronavegación, ¿no es cierto? La industria, cuál es la tasa de crecimiento, cuántos más toman aviones, o sea, quiénes son los principales competidores de aerolíneas, cuáles son las tendencias, qué tipo de servicio, por ejemplo, buscan los consumidores que vuelan en avión, qué tipo de regulaciones dentro de la industria aeronáutica existen, ¿no es cierto? Entonces, todos esos estudios nos llevan, digamos, a poder planificar mejor, ¿cierto? Y para eso, en adelante, lo que vamos a hacer es analizar, digamos, un sinfín de herramientas que nos pueden dar estos conocimientos, ¿no? Entre ellos está el PESTEL o la herramienta PESTA, FODA, la Cruz de Porter, es decir, hay una cantidad de herramientas que seguramente se utilizan para todos estos conceptos. Vamos a ver algunas de ellas, algunas, no todas, pero algunas vamos a trabajar. Entonces, cuando hablamos de estrategia, la estrategia es una serie de acciones, ¿cierto? Meditadas, encaminadas hacia un fin determinado. Y hay una cantidad de definiciones de qué es estrategia. Aquí hay algunos digamos, personajes encumbrados de la administración, ¿no es cierto?, de la gestión, que van mencionando de qué se trata la estrategia, ¿no? Por ejemplo, Peter Drucker es uno de los padres de lo que se llama la administración, la ciencia de la administración, dice que los planes son solo buenas intenciones a menos que eh, se conviertan en trabajo duro. O sea que los planes solamente con planificar, si no lo bajamos a tierra, no pasa nada. Entonces, hay muchas, digamos, definiciones de lo que es estrategia y la forma de planear, ¿cierto?, estratégicamente requiere, como dijimos, hacer un análisis general de la industria y del mercado y de hacer las implementaciones de las herramientas. Entonces, se hace un estudio, ¿no es cierto?, del entorno sociocultural, económico, etcétera. Se hace un análisis interno y externo, para eso se utiliza la herramienta FODA, que ya vamos a ver en detalle, y se hace un análisis de la competencia y para eso se estudian las 5 fuerzas de Porter y otros conceptos, como el benchmarking, que es el análisis de cómo funcionan otras organizaciones, copiar lo mejor, las buenas prácticas de otras organizaciones, ver qué bien lo hacen, por qué tienen éxito. Entonces, todas estas herramientas, estos elementos, nos permiten a nosotros planificar de manera estratégica, ¿no? Entonces, desde el punto de vista del diseño filosófico, dijimos, ¿cierto?, dentro de los conceptos, está la misión, o sea, el concepto existencial, ¿para qué existe una organización? La visión, la imagen a futuro, lo que se quiere lograr a futuro, los valores, esto ya lo hemos visto en una grabación anterior, y por supuesto, digamos, cuando hablamos de objetivos a diseñar, estamos hablando de contemplar situación financiera, clientes, usuarios, contribuyentes, la estructura operacional, el capital humano necesario, etcétera. Y por supuesto se construyen metas, ¿no es cierto?, para esos objetivos, lograr esas metas, y que pueden ser objetivos individuales, ¿cierto?, o objetivos departamentales. Es decir, pueden ser objetivos en cabeza de una persona o también
de un departamento concreto, ¿no? Hay que construir esos objetivos y esas metas que son o van a formar parte del plan estratégico. Entonces, cuando hablamos de objetivos, estamos hablando de objetivos estratégicos a largo plazo. Y cuando hablamos de largo plazo, digamos, estamos hablando, como decíamos, de la situación financiera, de los clientes contribuyentes, de la estructura operacional, del capital humano y, por supuesto, digamos, contemplar, ¿no es cierto?, cada una de estos elementos mirando el futuro. Es decir, el planeamiento nos obliga a nosotros a vernos cómo estamos hoy al presente y qué recursos se van a necesitar a futuro. Vamos a un ejemplo concreto en el aspecto público. Vamos a suponer que nosotros estamos o formamos parte de una sala, digamos, una sala, digamos, eh, que atiende a personas, y esa sala dependiente del hospital público tiene como objetivo vacunar a la población de esa región. Entonces, esa región, digamos, hoy tiene 10.000 personas. La planificación a futuro, ¿cierto? El planeamiento a futuro de largo plazo, ¿qué requeriría en este ejemplo que estoy dando? Si nosotros decimos tenemos que planificar, digamos, la vacunación de la población, no podemos, digamos, pensar que lo que vamos a necesitar van a ser 10.000 vacunas, eh, médicos o enfermeros que vacunen la cantidad, digamos, necesaria para vacunar esos 10.000, y los días, por ejemplo, en que se abriría la sala para hacer esto y los tiempos que tardaríamos en vacunar del primero al último. Es decir, estos cálculos, eh, digamos, eh, de estos elementos, los tenemos que contemplar, pero en tiempo presente. A futuro, por ejemplo, ¿no es cierto? Si nosotros creemos que la tasa de crecimiento de esa región es de X por ciento, posiblemente a 5 años, esos 10.000 se conviertan en 15.000 o en 20.000. Entonces no podemos tener solamente una provisión de 10.000 vacunas o de 10.100 vacunas por si se rompen o lo que sea. Tenemos que proyectar a futuro el crecimiento de la población de esa localidad. Entonces, planificar estratégicamente los objetivos estratégicos de largo plazo significa tomar en cuenta este tipo de previsiones. Es decir, estamos mirando y proyectando el futuro, no el corto plazo, el futuro. Por eso es estratégico y por eso tenemos que, digamos, trabajar con objetivos de largo plazo y tomar en cuenta también los recursos de largo plazo que se van a necesitar para contemplar ese incremento, la vacunación, en ese incremento de las personas, ¿no? Esas personas en exceso que vamos a tener a futuro. Entonces, por eso es importante contemplar todas estas cuestiones. Cuando hablamos del control, por supuesto, se requiere personas enfocadas, ¿no es cierto?, en saber qué tienen que controlar, qué tienen que hacer. Posiblemente se necesite un sistema de recolección de datos, un software, ¿no es cierto?, un proceso de evaluación, desarrollar encuestas o alguna métrica. Eso lo vamos a ver en la segunda parte. Y dentro de los procesos de evaluación podríamos también tener sistemas físicos, ¿no es cierto?, reuniones periódicas, indicadores de resultado, de seguimiento, es decir, una serie de elementos para poder evaluar, controlar, gestionar de manera adecuada ese plan, ese proyecto. Siempre es interesante de entender las diferencias que existen entre conceptos, ¿no es cierto? Lo estratégico
son objetivos amplios y de largo plazo de una organización. Lo táctico es lo que se establece para lograr esos objetivos. Y lo operativo es llevar adelante los procesos de la táctica, ¿cierto? Es decir, yo puedo definir como un gran objetivo es vacunar a toda la población, ¿cierto? Eso podría ser un gran objetivo. Pero después, ¿cómo hago eso? Tengo que desarrollar planes tácticos, es decir, tengo que establecer cómo voy a vacunar esos objetivos, cómo voy a cumplir con esos objetivos, cómo voy a vacunar al total de la población. Entonces tengo que establecer planes de vacunación y después los tengo que llevar a cabo de manera operativa, ponerlos en marcha, ¿no? Y eso va a requerir, como decíamos, enfermeros, médicos que controlen, qué sé yo, todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, lo estratégico, lo táctico y lo operativo. Y tomar en cuenta que hay diferencias, ¿no es cierto?, entre las políticas, las reglas, los procedimientos, que dentro del planeamiento va a haber programas, presupuestos, proyectos, todo eso se va a contemplar en un plan estratégico, debería contemplarse, ¿no es cierto? Es decir, y tiene que estar reglamentado por políticas, reglas, es decir, un marco adecuado para que funcione de manera razonable. Entonces, ¿qué es una política? Acá tenemos ejemplos. Por ejemplo, solo podríamos tomar deuda en condiciones ventajosas o cuando sea imprescindible, o sea, reglamentar ese proyecto, ¿no es cierto? Saber qué podemos hacer y qué no podemos hacer. Reglas, se permite tal cosa, no se permite tal otra, procedimientos. Antes de vacunar, ¿no es cierto?, a las personas, tendríamos que, por ejemplo, verificar su estado de salud, si es alérgico a tal cosa, a tal otra, etcétera, ¿no? Entonces, hay que establecer dentro de los procedimientos políticas, reglas, elementos, ¿no es cierto?, de control suficientemente, digamos, razonables para que se pueda llevar el aspecto operativo a la práctica y no tener problemas en eso. Entonces, bueno, todo esto también forma parte del plan estratégico. No tan solo se define el largo plazo, sino también el aspecto táctico, ¿no es cierto? Cómo alcanzamos los objetivos, cómo lo hacemos operativo, o sea, cómo lo hacemos en la cancha de juego, ¿no es cierto? O sea, cómo lo llevamos a la práctica. Y por supuesto, encuadrado en políticas, reglas, procedimientos que hagan claro esos resultados que queremos lograr. Entonces, este es un concepto, digamos, si yo quiero pararme en este punto que es muy importante y que tiene que ver, digamos, con el, digamos, la esencia del concepto, ¿no? Es decir, de lo que estamos viendo. Hay preguntas que nosotros tenemos que hacernos para poder evaluar un plan estratégico. Es decir, este es un ejemplo interesante que me parece que está bueno, digamos, pensarlo, es para pensar entre todos eh, preguntas acerca de si el plan estratégico va camino a lo que nosotros queremos o no. Ya nosotros definimos qué es la visión, qué es la misión, qué son los valores. Hoy estamos incorporando estrategia, vamos a ver, digamos, más adelante, dentro de esta unidad, los diferentes tipos de estrategia. Pero acá lo que nos importa a nosotros es entender con preguntas simples si ese plan estratégico es correcto, si nos puede llevar a los resultados deseados o no. Entonces, vamos a dar un ejemplo que es el de un país. Cuando nosotros preguntamos si en nuestro país estamos bien o estamos mal, si estamos bien pero vamos mal o si estamos mal pero vamos bien,
o si estamos bien y vamos bien, o si estamos mal y vamos peor. Muchas veces esa respuesta tiene que ver con el pasado, tiene que ver con una mirada, digamos, a las gestiones anteriores, a los procesos anteriores, y no tiene que ver con el planeamiento. Es decir, si hay algo que nos hace falta en la Argentina es poder planear de manera estratégica. Es decir, tener una idea de cuál es el futuro y hacia dónde nosotros queremos ir. El planeamiento estratégico nos habla de eso, porque tenemos la misión, la visión, los valores y las estrategias que nos llevan hacia la visión. Entonces, cuando hablamos de si un plan estratégico es correcto o no, si podría llegar a servir o no, tenemos que respondernos cómo vamos y cómo estamos. Es decir, estas dos preguntas, digamos, debería apoyarse en la visión, la misión y los valores, si no, no tiene sentido la respuesta. Si nosotros decimos que estamos mejor hoy porque hace unos años estábamos mal, nos estamos mirando el ombligo y no tenemos ningún punto de comparación hacia adelante. Entonces, quiero que reflexionemos y pensemos en esto. Aquí les voy a dar un ejemplo. Vamos a suponer que la visión nuestra es convertirnos en un país como Australia. Habíamos hablado del benchmarking, ¿no? Proceso en el cual, digamos, tomamos como referencia productos, servicios, comparamos, ¿no es cierto? El objetivo es estudiarlos para implementar mejoras. Es decir, uno cuando hace el benchmarking es comparar, ¿no es cierto?, con otro y tratar de sacar, digamos, copiar lo que hace el otro para implementarlo y hacerlo nosotros mejor de lo que hacemos. Entonces, cuando hablamos del ejemplo y ponemos como, tomamos planeamiento estratégico país y decimos, bueno, podríamos parecernos a Australia, ahí tiene sentido, cobra sentido responder cómo vamos y cómo estamos. Porque dentro del planeamiento, nosotros tenemos la misión Australia y la misión Argentina, tenemos la visión Australia, la visión Argentina, tenemos los valores que profesamos nosotros, los valores que se profesan en ese país, y también podemos comparar, digamos, todas estas cuestiones en términos de indicadores. Entonces, si cobra sentido dentro de una orientación estratégica decir si vamos bien o vamos mal, porque si vamos, digamos, hacia Australia, vamos bien, y si realmente vamos para Grecia o para Portugal o para otro tipo de país, iríamos mal, ¿no? Y cuando hablamos de cómo estamos, como este es un proceso en el tiempo, tenemos que ir midiendo si vamos evolucionando o no. Es decir, podemos verlo eso a partir de los indicadores. ¿Qué tan lejos estamos de Australia? ¿O qué tan lejos estamos de Canadá? ¿O de Suecia? ¿O de Noruega? ¿O del país que se elija? Entonces, ponemos, digamos, indicadores y comparamos un país con el otro en términos de Producto Bruto per cápita, tasa de desocupación, nivel de estudio, etcétera. Entonces ahí vamos a poder comparar y vamos a poder decir que estamos camino hacia Australia o que realmente no estamos yendo a ningún lado, o que estamos yendo para atrás, ¿no? Lo mismo podría ocurrir en una organización privada o pública. Por ejemplo, nosotros podríamos ser parte de una municipalidad y podríamos planear estratégicamente el desarrollo de esa municipalidad y podríamos tener como norte
el mejor estado municipal del mundo o de la Argentina o de la región. Y entonces podríamos compararnos en términos de recursos, en términos de calidad de servicio, etcétera. Y podríamos decir, bueno, este estado municipal, ¿por qué funciona tan bien y los ciudadanos están tan contentos? ¿No? O sea, ¿qué pasa con este estado municipal y qué pasa con el mío? ¿Cuál es la distancia? ¿Y cómo tenemos que llegar a ese lugar? ¿No? ¿Qué es lo que nos falta? ¿Qué es lo que nos faltaría? Eso es planear estratégicamente, tomando en cuenta, como dije, el contexto complejo, ¿no es cierto? Y un tiempo de desarrollo, porque las estrategias, digamos, y el lograr esa visión, ese objetivo final, digamos, no se da en el corto plazo, sino en el mediano, largo plazo. Y podemos ir comparando los recursos involucrados, el nivel de satisfacción de los usuarios, es decir, un montón de herramientas que nos van a permitir a nosotros medir si estamos camino a lograr ser una de las mejores municipalidades, por ejemplo, hospitales públicos o lo que sea de la región de Argentina o lo que sea. Entonces, siempre es importante tomar en cuenta estas cuestiones. Cuando hablamos de dirección, cuando hablamos de estatus, ¿no es cierto? Así cómo estamos hoy, dentro de los elementos del plan estratégico tenemos que saber cuál es nuestro norte, a qué nos dedicamos nosotros, a quién nos quisiéramos parecer y qué recursos estamos invirtiendo en el corto, mediano y largo plazo para lograr parecernos a eso que queremos. Entonces, los planes estratégicos no tan solo se aplican, digamos, a las los hospitales públicos o las municipalidades o empresas públicas, ¿no es cierto? Sino que también pueden ser planes a nivel nacional. Ahí tenemos algunos de los países que, digamos, que desarrollan planes, ¿no es cierto? Y como vemos ahí, son quinquenales, septenales, trienales, es decir, depende el periodo, el plazo de tiempo, ¿no es cierto? Van de 3 a 10 años o a 30 años, ¿no es cierto? Por ejemplo, el caso de Malasia, que incluyen una visión de 30 años, un plan que abarca, por ejemplo, proyectos de marco de 10 años y planes quinquenales. Entonces, este, esto, digamos, nos da la pauta que un plan estratégico, ¿no es cierto?, no se hace de la noche a la mañana y que trasciende incluso gobiernos, periodos de 4 o 6 años, y que, por supuesto, para lograr ese desarrollo final se necesita articular esas políticas y que los diferentes gobiernos que vayan pasando respeten, ¿no es cierto?, ese plan estratégico de largo plazo, si no sería de imposible cumplimiento. Entonces, muchos de esos planes tienen que ver con la integración de la economía mundial y tienen que ver también con rescatar, digamos, al sector privado y vincularlo al público. Muchas veces esos planes, digamos, se conforman no tan solo desde el punto de vista del Estado per se, sino también de la vinculación entre el Estado y el sector privado, para ayudar al sector privado a su desarrollo, porque el sector privado genera la masa crítica de recursos a partir de los impuestos que permiten, digamos, hacer funcionar al resto de los planes. Entonces, por eso es importante la interacción. En definitiva o en resumen, digamos, si nosotros eh, pudiésemos hacer un resumen mínimo de qué es un plan estratégico, qué contiene, si queremos saber si estamos, ¿no es cierto?, en presencia de un plan estratégico, y bueno, mínimamente nos podríamos hacer este tipo de preguntas que tenemos acá, ¿no? Que tienen que ver con todos los elementos que están a la izquierda, la misión, visión, valores, identidad, etcétera. Todos estos temas los vamos de alguna u otra manera a desarrollar
en estos encuentros, ¿no? Es decir, ¿qué soy? ¿A qué me quiero dedicar? ¿A dónde quiero llegar? La visión, ¿no? ¿De qué manera quiero llegar? Los valores. ¿Quién soy? Con qué me identifico? Identidad. ¿Cómo quiero que me vea la gente? Posicionamiento. Es decir, todos estos elementos, ¿no es cierto?, que nosotros tenemos acá, en base a preguntas, son elementos integrantes de un plan estratégico. Vamos a ver en los materiales, van a ver ustedes planes estratégicos públicos. Ahí van a tener, digamos, diseminado estas respuestas, ¿no es cierto?, dentro de cada uno de los puntos que se tocan en los programas. Entonces, veamos el paso de la estrategia por las distintas etapas de una organización. Esto es un tema también importante y tiene que ver con en qué momento, ¿no es cierto?, encontramos nosotros una organización, y tiene que ver, digamos, con el ciclo de vida de un producto o servicio, de una organización. Es decir, el ciclo siempre es inicio, crecimiento, madurez, declinación. Eso es la vida misma es así. El ser humano nace, crece, se desarrolla y muere, ¿no es cierto? Entonces, es el mismo ciclo, ¿no es cierto?, que aplica a un producto, un servicio o a una organización. Entonces, por supuesto que esos planes estratégicos que uno desarrolla va a estar vinculado, ¿cierto?, a la etapa específica en la cual está la organización. Es decir, que no es lo mismo, ¿no?, si un Estado, por ejemplo, provincial, crea un organismo público y está en una etapa de iniciación, que si ese organismo público tiene 40 años de vida, 50. Es diferente porque en una etapa inicial va a requerir de muchísimos objetivos de corto plazo, de recursos, es decir, de conocimientos específicos, gente que no tiene experiencia, etc. Y cuando estamos en una etapa de madurez, allí, digamos, la organización va a estar asentada, se va a tener muchísima más claridad de los recursos que hacen falta de manera constante. Es decir, ya tiene establecido el público a quien va a atender. Entonces, es diferente un estado inicial, un estado de madurez o un estado de declinación, ¿no? Entonces, los planes deben rescatar el momento por el cual atraviesa esa organización, ¿no?, para poder ser diseñados. Eh, los invito a recorrer el plan estratégico para el desarrollo de la ciudad de Santa Rosa. Yo creo que es un ejemplo interesante de plan estratégico. Ahí pueden ver, digamos, diferentes actores, los objetivos, o sea, vincular un poco todo esto que estamos viendo con los elementos, digamos, de un plan estratégico público. Dentro del modelo, ¿no es cierto? Fíjense que acá les pido que vayan al documento y que lo analicen. Van a ver modelo deseado de ciudad 2050. Es decir, la idea, digamos, básicamente de este plan, no es tan solo pararnos en el presente, sino también, digamos, pararnos del presente hacia el futuro. Y, por supuesto, digamos, ¿cuáles son esos objetivos a futuro de la ciudad de Santa Rosa, por ejemplo, ¿no? ¿Qué es lo que queremos lograr camino hacia el año 2050? Bueno, sustentabilidad, eh, previsibilidad, inclusión, solidaridad. Es decir, hay una cantidad de elementos, ¿no es cierto?, que están implícitos dentro de ese plan que se ha creado, digamos, para la ciudad y proyectado en 2050. Entonces, ¿cuáles son esos objetivos? Esos macro objetivos, ¿no? O sea, tener, por ejemplo, una ciudad
con calidad y diversidad de espacios verdes. Ser inclusiva, solidaria y participativa, por ejemplo, es decir, incluir a la sociedad y a las instituciones, la solidaridad y la inclusión como forma de vida, potenciar espacios participativos continuos, educar en valores y respeto a la igualdad de derechos para todos. Si eso es lo que busca este plan trazado hasta el año 2050, ¿no? Ser predecible y proyectar, construir políticas de Estado que permitan mejorar la ciudad, tanto en el corto como en el largo plazo, con la compatibilidad de los diferentes intereses, ¿cierto? Es decir, desarrollar una ciudad, por ejemplo, eh, digamos, respetando los espacios verdes, con un medio ambiente sano, por ejemplo, ¿no? O sea, digamos, no crecer por crecer desordenado, sino crecer en forma predecible, proyectada, incluyendo, digamos, a nivel de participación de los ciudadanos, con espacios verdes. Es decir, esos son los objetivos. Entonces, acá define también una ciudad predecible y equilibrada que construye su futuro de manera participativa en un marco de sustentabilidad e inclusión económica, social y ambiental, ¿no? Ahí está definiendo básicamente los macroobjetivos que se quieren lograr a largo plazo. Entonces, para esta parte es interesante revisar, digamos, el PDF, el plan estratégico de la ciudad. Los invito a analizarlo, lo tienen subido dentro de los materiales, y me gustaría que a partir de esa lectura, revisar cuál sería la misión, la visión y los valores que están en el plan. A mí me interesaría que busquen dentro del plan y que definan, ¿cierto? Que marquen, que subrayen cuál es la misión, la visión y los valores insertos dentro de ese plan estratégico. Que los busquen. Y si no los encuentran, que los definan ustedes.